o pensamientos predominantes. Bien, entonces nos vamos a tomar estos minutos para visualizar el siguiente video. Hola, mi nombre es Adriana Soto. Soy la directora de Progresos. El día de hoy voy a explicar un poco qué son los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son uno de los ejes principales de la terapia cognitivo-conductual y es uno de los puntos más fundamentales acerca del entendimiento de esta técnica y del éxito en el transcurso de la misma. Para poder ejemplificar un poco esto, voy a hacer la metáfora de un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco y tiene unos frutos. Los pensamientos automáticos son como estos frutos. Son esas ideas que usted tiene frente a determinadas situaciones. Cuando usted tiene un pensamiento automático, generalmente después de él, usted tiene una emoción usualmente negativa. Posterior a ello, usted genera una acción de acuerdo a la percepción que usted tuvo sobre el pensamiento automático en cuestión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene su pareja y usted le escribe un mensaje de WhatsApp. Hola mi amor, ¿cómo estás? Y salen los dos chulitos azules. O sea que su pareja lo vio. Pasan los minutos, las horas quizás y él no le contesta. Y usted ha visto que está en línea. Pensamiento automático. Me dejó en visto, seguramente está hablando con otra persona, yo no soy importante para él, por eso él prefiere hacer otras cosas que responderme, a otras personas sí le responde, a mí no, ¿sí? Esta situación genera varios pensamientos automáticos. Si volvemos a nuestro ejemplo del árbol, este pensamiento automático es el fruto, pero ¿de dónde viene? Vamos ahora a las raíces. Las raíces son algo que se llaman creencias. Las creencias generalmente son representaciones que nosotros tenemos de larga data, usualmente de nuestra infancia, adolescencia o relaciones tempranas. La creencia es algo mucho más duro, más fuerte. Son las raíces del árbol. Son posiblemente situaciones derivadas de la infancia, de la adolescencia y de las relaciones tempranas. En nuestro ejemplo, las creencias de base o las raíces están de pronto un poco relacionadas con cosas más profundas, como por ejemplo, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me responde, yo no soy importante para la gente. Esa creencia entonces ante una situación tan casual, tan cotidiana como un mensaje vía WhatsApp, se deriva en un pensamiento automático como los que mencionamos anteriormente. Continuando con el ejemplo de nuestro árbol, este árbol tiene un tronco. Este tronco dentro de la terapia cognitivo-conductual se llama estrategias compensatorias. Hay 3 estrategias compensatorias que hay que tener en cuenta: mantenimiento, oposición y evitación. El mantenimiento de cierta forma son actitudes que nosotros mismos buscamos para perpetuar la creencia. Por ejemplo, relacionarnos con personas que poca atención nos tienen o que de pronto no les agradamos del todo, para que esas personas nos rechacen y poder decir, si ves, nadie me quiere. Entonces la creencia se reafirma. La evitación es una forma en que nosotros evitamos que eso suceda. Entonces yo no entro en contacto con la gente, no me relaciono con la gente, porque de esa manera evito que las personas me rechacen. Sin embargo, al yo no tener ese contacto con la gente, de cierta forma tampoco me siento amado o apreciado, y esa evitación, aunque me evita tener esa confrontación con mi creencia, de cierta manera también la reafirma, porque al estar solo implica nadie me quiere, no soy importante para nadie. Y la última estrategia de compensación, que es la oposición, básicamente intenta hacer todo lo contrario. Por ejemplo, ser muy meloso, muy cariñoso, de cierta manera evitar que suceda eso a lo que yo tanto le temo, que es el rechazo. Muchas veces el problema es que al tratar de oponerme termino inevitablemente volviendo a que ella ocurra. Todos estos elementos, pensamientos automáticos, creencias, estrategias de compensación, son los que permiten alimentar este árbol
que de cierta forma repercute en nuestros malos sentimientos, pensamientos y emociones del día a día. Muchísimas gracias. Bien, chicos, les envío nuevamente el enlace para aquellos que se están conectando recién. Darles también la bienvenida a la sesión ya número 4. Y bueno, entonces hemos visto, ¿no? ¿Qué son los pensamientos automáticos y qué hay por debajo de estos pensamientos, como el árbol o la metáfora del árbol que mencionan en el video, ¿no? Es una muy buena metáfora, incluso también para psicoeducar a los pacientes. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar con esta breve explicación sobre lo que ya hemos visto en las primeras sesiones, es decir, el autorregistro. Bien, el autorregistro es un formato que nosotros le entregamos al consultante para que pueda llenarlo fuera de sesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a llenar? La situación, es decir, ese evento que desencadena el pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Bien? Por ejemplo, discutí con mi pareja, me asaltaron, quizás tuve una reunión familiar y me caí delante de todos, o el vuelo me dejó, o perdí mi billetera, etcétera. ¿Bien? Una situación que pasó que evidentemente responde a esta pregunta. ¿Bien? ¿Qué más tiene que registrar el paciente? Los pensamientos. ¿Qué pensamientos o creencias se asocian al evento? Y por lo tanto, responde a la pregunta ¿qué pensé? ¿Qué pensé ante la situación? Es decir, ¿cuál fue mi interpretación? ¿Me va a dejar, mi esposo me va a abandonar, me va a pedir el divorcio, me va a dejar, ya no me quiere o me es infiel, ¿no? O de repente, quizás ya no, ni siquiera sirvo como para realizar una buena presentación en la reunión, ¿no? Entonces, son pensamientos, interpretaciones que yo realizo del evento, ¿bien? O de la situación. Y también deberá de registrar las consecuencias. Consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Es decir, ¿qué sentí en ese momento? Enojo, tristeza, alegría, tranquilidad. ¿Bien? ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi conducta? ¿Cuál fue mi reacción, mi respuesta motora? Gritar, llorar, quizás hablar o salir corriendo. ¿Bien? Entonces, ese es el autorregistro básico, ¿cierto? La situación, el pensamiento, la emoción y la conducta. Bien, ahora, cuando nosotros abordamos lo que son las técnicas cognitivas, vamos a tener como objeto de estudio, ¿no? Y como objeto también de la aplicación de herramientas, los pensamientos. Y es aquí en donde nosotros realizamos un debate, ¿sí? En los pensamientos, no en las conductas, no en las emociones, sino netamente en las creencias, las interpretaciones y pensamientos que el consultante realizó o realiza frente a la situación. ¿Bien? Entonces, a través del debate vamos a cuestionar las filosofías, las creencias que tiene el paciente. Ahora, recuerden que si estamos hablando de una persona que es adulta, es muy posible, es muy probable que ese pensamiento ya esté presente durante mucho tiempo, durante años. Entonces, ¿qué va a suceder? Posiblemente el paciente actúe como abogado defensor de sus pensamientos y los va a defender porque precisamente lo presentó durante gran parte de su vida. Por lo tanto, cuando nosotros llevemos a cabo el cuestionamiento, el paciente tendrá que defender probablemente sus pensamientos,
pero no en base a suposiciones. Yo creo, yo supongo, yo opino, no, sino que vamos a solicitar pruebas reales, evidencias que puedan justificar el pensamiento irracional o la creencia irracional que tiene la persona. Bien, y junto con el debate, siempre vamos a terminar el proceso de la reestructuración cognitiva con nuevas creencias, que son creencias alternativas, más funcionales, más flexibles, realistas, adaptativas. Bien, ¿qué creo ahora? ¿Qué voy a hacer con este nuevo pensamiento? ¿Cómo me siento con este pensamiento? ¿Y qué voy a realizar? ¿Cómo va a ser mi actuar ahora, en mi actualidad, con este nuevo pensamiento? Bien, entonces, para llevar a cabo esto, es importante primero identificar qué creencias irracionales tengo, que precisamente estas creencias conllevan a emociones desagradables, emociones que no nos gusta sentir. Recordemos que no hay emociones buenas ni malas, todas son naturales y cada una tiene su función, pero sabemos y somos conscientes de que hay emociones que no nos gusta sentir, no nos gusta experimentar. Bien, entonces, para buscar estas creencias irracionales, hacemos uso de los autorregistros. ¿Y cuál es el autorregistro? Nuevamente, situación, pensamiento, emoción y conducta. Ese es el autorregistro básico. Y algunas preguntas que incluso nosotros en sesión podemos plantear son las siguientes. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú estás ansioso? ¿Qué pasa por tu mente cuando estás triste? ¿Qué piensas que podría suceder? ¿Qué es lo peor que crees que va a suceder? O simplemente, ¿qué pensaste en esa situación? Por ejemplo, situación. Me molesté con mi mamá porque habíamos tomado una decisión para el trabajo e hizo otra cosa y no me gustó que cambien el plan que ya tenía. Sí, eso es lo que pasó. ¿Qué pensé en ese momento? ¿Cuál fue mi interpretación? A mi mamá no le importan mis palabras. Por las puras le hablé. No hizo lo que le dije. No ha confiado en mi habilidad. Mi mamá hace lo que quiere. Emoción quizás sí de enojo. ¿Bien? Entonces, de esos autorregistros que tienen que ser continuado, vamos a identificar cuáles son estas creencias irracionales. Ahora, tenemos otra técnica, que es la técnica de la flecha descendente. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué lo utilizamos? Porque a través de esta vamos a identificar cuál es la creencia básica que está por debajo de un pensamiento. Y que eso lo hemos visto en la primera clase. Recordemos que por debajo del pensamiento automático hay varios tipos de creencias. Las creencias intermedias, las creencias nucleares, la creencia básica, las distorsiones cognitivas. Bien, entonces, a través de la técnica de la flecha descendente, podemos identificar cuál es esta creencia nuclear, que evidentemente podría ser desagradable, irracional, que genera alguna perturbación en la persona. De este modo, podemos utilizar la pregunta, ¿qué significa esto para ti? Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Bien, por ejemplo, la paciente registra esto, ¿sí? En su formato. Necesito de él para poder estar bien.
vamos a aplicar la técnica de la flecha descendente. ¿Qué significa para ti que necesitas de él, que es su expareja, para que tú estés bien? Es que no puedo vivir sin él. Y si esto fuera verdad, es decir, si realmente no puedes vivir sin él, ¿qué sucedería? Que no podré hacer las cosas yo sola. ¿Y qué significa entonces para ti que tú no puedes hacer las cosas sola? Que no soy suficiente y tengo miedo de fallar. Creencia básica. No soy suficiente. Ay, perdón. Creencia básica en este caso sería no soy suficiente. Y le preguntamos, ¿en qué medida crees que no eres suficiente en una escala del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo? En un nivel 9, que es un nivel alto. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar estas preguntas para identificar la creencia básica. En este caso, la creencia básica es que no soy suficiente. ¿Bien? ¿Qué significa esto para ti? Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Bien, ahora, ¿en qué otras situaciones vamos a tener que aplicar la flecha descendente? También en las demandas. Debo de, tengo que, necesito de. Debo de hacer las cosas bien. Necesito ser reconocida. Bien, también en las condicionales o en las suposiciones. Si hago tal cosa, entonces sucederá tal otra. Si hago las cosas perfectas, entonces los demás me van a aceptar. Si acepto todo lo que me dicen, entonces no voy a ser rechazada. ¿En qué otros aspectos? En las valoraciones. No soporto, no soportaría, es terrible, es horrible. No soporto que la gente me ignore. No soportaría que los demás me rechacen. Bien, entonces tenemos que estar atentos para poder realizar la técnica de flecha descendente. Identificamos las creencias y una vez que hemos identificado dichas creencias, realizamos la flecha descendente para conocer cuál es esta creencia básica, cuál es la creencia nuclear. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Esta fue una sesión terrible, no conseguimos nada. Es un psicólogo que le dice a su psicoterapeuta que esta sesión fue terrible y no consiguió nada. Y le preguntamos, ¿qué significa para ti que tu sesión fue terrible y que no consiguieron nada? Que el paciente no va a mejorar. Y si esto fuera verdad, si el paciente no mejora, ¿qué sucedería? Entonces he hecho mal trabajo. Y si realmente has hecho un mal trabajo, ¿qué significa para ti? Que soy un terapeuta malo. Y si eres un terapeuta malo, que no hace, que bueno, que eres un terapeuta malo, ¿qué sucedería? Que tarde o temprano los demás van a saber que no soy buen terapeuta. Y si tarde o temprano los demás saben que no eres un buen terapeuta, ¿qué significa entonces esto para ti? Que todo el mundo sabrá que no soy competente y me despreciará. ¿Cuál es la básica? No soy competente. Esta la hemos identificado con la técnica de la flecha descendente. Y le preguntamos, ¿en qué medida crees que no eres competente dentro de una escala del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo?
Por ejemplo, un 8. Bien, una vez que nosotros identificamos todas las creencias, realizamos la técnica del debate, que a través de esta herramienta cuestionamos esta filosofía, estos pensamientos del paciente. Por lo tanto, hacemos que él enfrente y pueda cuestionar si este pensamiento le es útil, si es racional o no. Bien, de este modo realizamos o hacemos uso de tres estrategias. Las estrategias empíricas, las estrategias pragmáticas y las estrategias lógicas. Bien, las estrategias empíricas, en estas realizamos las preguntas tales como, ¿qué evidencia tienes de que este pensamiento es real? ¿Es cierto que siempre ha sido así? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de este pensamiento? ¿Qué prueban los datos? O también, ¿qué evidencia o qué hechos contradicen este pensamiento? De la escala del 0 al 10, ¿en qué medida crees que este pensamiento es real? En un 5. ¿Y por qué no lo calificaste con un 8 o con un 6? Tenemos las estrategias pragmáticas. ¿Qué ventajas te ofrece este pensamiento? ¿Qué desventajas o consecuencias negativas también te ofrece este pensamiento? ¿Te es útil pensar de esta manera? ¿Te ayuda? Y las estrategias lógicas. ¿Es racional? ¿Es lógico lo que estás pensando? ¿Tiene suficiente coherencia este pensamiento? ¿Estoy basando mi pensamiento en algo real o solo en mis emociones? Bien, entonces, de esta manera, chicos, realizamos la técnica del debate. ¿En qué consiste la reestructuración cognitiva? Paso número 1. Identificamos el pensamiento disfuncional. Paso número 2. El debate con las estrategias pragmáticas, lógicas y empíricas. Paso número 3, e importante. Vamos a terminar con el pensamiento alternativo. Después que hacemos todas las preguntas del debate, terminamos con un pensamiento más realista, un pensamiento más adaptativo. Bien, que es fundamental, es importante este paso, ¿ya? Y finalmente, el paso número 4, el análisis de las consecuencias. ¿Cómo te sientes ahora con este nuevo pensamiento y qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu conducta, tu reacción? ¿Qué vas a hacer entonces? Bien, ese es el proceso de la reestructuración cognitiva que podríamos llevar a cabo con los consultantes. Vamos a ver un ejemplo. El paciente nos dice, qué tonta soy, ni siquiera puedo hacer bien mi tarea. ¿Qué significa para ti que eres tonta y que ni siquiera puedes hacer bien tu tarea? Que debo de hacer muy bien mis tareas porque pensarán que soy incapaz. Bien, hacemos la flecha descendente e identificamos que la creencia nuclear, perdón, la creencia nuclear es soy incapaz. De la escala del 0 al 10, o si pueden manejarlo del 0 al 100 también, ¿en qué medida crees que eres incapaz? En un nivel 9. Bien, ahora vamos a hacer el debate. ¿Qué hechos están a favor de este pensamiento? Necesitamos hechos realistas, concretos, que sean evidencias claras. ¿Qué hechos contradicen este pensamiento?
Siempre crees que eres incapaz en todo momento. ¿Qué ventajas te trae pensar así? ¿Qué desventajas te trae este pensamiento? ¿Es útil? ¿Es racional? ¿Qué tan distinta sería tu vida si cambiarías este pensamiento? ¿Bien? Terminamos con el pensamiento alternativo. Después de todo el debate, bien, terminamos siempre con el pensamiento alternativo. En este caso, nos dice que, bueno, es normal sentirnos así cuando uno está en esta situación. Las personas pueden cometer errores y no existe la perfección. Te preguntamos nuevamente el grado de creencia. En un inicio, tú me dijiste que debes de realizar bien tus tareas porque si no van a pensar que eres incapaz. Del 0 al 10, ¿en qué medida crees que este pensamiento es verdad? En un 2. Bajó del 9 al 2. Y ahora me dices que es normal sentirse así cuando uno está en una situación similar, que las personas pueden cometer errores porque no existe la perfección. ¿En qué medida crees este nuevo pensamiento? En un 9. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y qué puedes hacer entonces con este nuevo pensamiento? Bien, y con ello llevamos a cabo la reestructuración cognitiva. ¿Sí? Antes de, vamos a observar un video de un ejemplo de la aplicación de esta reestructuración. Bien, a ver un momentito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, Elena, cuéntame, ¿qué tal ha ido la semana? Bueno, bien, bueno, con líos como siempre. A continuación, vais a poder observar un role-playing entre paciente y psicólogo, en el cual vamos a trabajar con un ejercicio de reatribución y conceptualización alternativa, cuyo objetivo es coger un pensamiento de la paciente obtenido previamente mediante el registro y dar posibles alternativas, lo cual se complementará con más autorregistros para casa. En el caso que vais a ver es Elena, una paciente de 30 años, casada con 2 hijos, que sufre dolor lumbar desde hace 3 años. Viene a consulta refiriendo ciertos pensamientos y sentimientos que le causan malestar, según ella, debido al dolor. En el role-playing actual vais a poder ver cómo se va a trabajar con una idea de inutilidad y carga familiar. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Mira, te he traído el autorregistro que me pediste. Vale, muy bien. Veo que has apuntado 3 situaciones. Una de ellas es cuando tus hijos llegan a casa. Vale, veo que no has terminado las tareas, que crees que te van a ayudar y que piensas que eres una carga para tu familia. Y eso pues te hace sentir fracasada, tristeza y veo que al final te vas a tu habitación llorando. Sí. Vale, otra situación que me has apuntado es la de salir a correr. Veo que también piensas pues que eres inútil y estás deprimida y tal. Puedo observar que tienes ciertos pensamientos de inutilidad y de carga para tu familia. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues a que realmente ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes, ni a lo mejor terminarlas, no puedo acabar y siempre termino pidiendo ayuda. Vale, ¿y eso te pasa con todas las tareas o solo con alguna? Bueno, me pasa con casi todas, me pasa con casi todas las cosas que tengo que hacer. A mí me gusta hacer las cosas bien y cuando no las termino y pido ayuda, bueno, pues pienso que qué van a pensar de mí, ¿no? Que se van a Vale, pensar que soy inútil. pero ¿quieres decir que siempre haces las cosas, todas las tareas mal y que siempre tienes que pedir ayuda? Bueno, casi todas las veces.
Casi siempre tengo que pedir ayuda, pues a lo mejor a que me terminen de ayudar a servir la mesa o a terminar de recogerla. Y bueno, mis hijos me ayudan, pero yo pienso que ellos creen que soy inútil y que no, Ujú. que ya no hago las cosas como antes. Vale, pero sin embargo, comentas, y por lo que también he visto en los otros registros, que cuando llegas a casa tienes la comida preparada y las bolsas para natación preparadas. Sí, casi siempre tengo todo acabado, pero hay veces, o casi acabado, porque siempre me tienen que ayudar a algo, a recoger la mesa, a hacer una mochila, a algo. Y yo creo que ellos piensan que, bueno, que no me dicen nada, pero yo creo que ellos piensan que soy una inútil. ¿Y crees que pueden pensar de eso, que eres un inútil debido a esas razones? Sí, bueno, una nunca puede estar segura de todo. Ellos me dicen que ellos me ayudan, que no hay problema, pero bueno. ¿Crees que si pensaran que eres inútil te dirían algo como eso? ¿O crees que una persona inútil puede hacer la comida, salir a comprar, preparar las mochilas de natación? Hombre, visto así, pues a lo mejor no, pero no sé, es que nunca termino de hacer las cosas bien y a mí me gusta hacerlo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues triste, frustrada, como sin capacidad, como, no sé, apenada. ¿Y tu marido qué opinión tiene de las cosas que haces en casa? Bueno, mi marido dice que en realidad me exijo demasiado a mí misma y que me pido mucho y que tendría lo que tendría que hacer es pedirles ayuda a los niños y que hagan algo ellos también. Ujú. Pero bueno, yo creo que dice eso porque en verdad piensa que soy una inútil. Y si a una amiga tuya su marido le dijera eso, ¿tú qué pensarías? ¿Qué hubieras pensado de eso? Bueno, que tal vez él quiere que ella se libere un poco y que los demás le ayuden para que no tenga tantas cosas que hacer, ¿no? Que sí quiere ayudarla. ¿Y qué crees que hubiera tenido que hacer tu amiga? Bueno, por ejemplo, pienso que mi amiga Mari sí que es verdad que podría pedirles más ayuda a sus hijos, a su hijo Dani, que es un vago, podría pedirle que le echara una mano a poner la mesa y mientras su hija hace las mochilas o al revés, no sé. Pienso que sí que podría hacer algo así. ¿Y cuál es la diferencia entre el caso de tu amiga y el tuyo? Bueno, visto así, sí es verdad, se parecen un poco, pero bueno, no es lo mismo porque yo sé que detrás de esas buenas caras de mi familia hay algo más. ¿Y cómo sabes eso? Porque es mi familia, los conozco. Explícame un poco eso, no lo entiendo. ¿Qué me quieres decir? Sí, son mi familia y yo sé que ellos tienen buen talante y me ponen buena cara, pero que por dentro están pensando algo. O sea, no puede ser que siempre tengan esa buena actitud conmigo. Yo sé que ellos piensan que ya no valgo como antes, que ya no hago las cosas como antes, que soy una inútil, que no... ¿Pero no crees que una persona que siente dolor es normal que reparta las tareas con las personas que están en su entorno? Sí, hombre, pienso que sí es normal que repartas tus tareas con la gente que está a tu alrededor, pero es que en mi caso tengo que repartir más de lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Quién lo establece? Bueno, eso es complejo de decidir, ¿no? Vale, dices que tu marido te dice que des más responsabilidades a los niños. Sí, pero yo creo que lo dice porque realmente piensa que yo ya no hago las cosas como antes y que ya no sirvo de la misma manera, entonces que para hacer las cosas mal mejor que las hagan otros. ¿Pero no crees que podría haber otra explicación? No sé si te entiendo. Sí, quiero decir que si a esto que me estás comentando, ¿no crees que, bueno, pues se quiera dar más responsabilidades a tus hijos porque van madurando y pueden hacerlas? Bueno, hombre, no sé, visto así podría ser una razón, ¿no? A lo mejor. Quizá a lo mejor si a ellos les pido que hagan alguna cosa más, yo me libero de algunas tareas y tengo más tiempo para mí, para dedicarme o para hacer las cosas con más calma, con más cuidado, ¿no? Para intentar que me duela menos y puede a lo mejor eso favorecerles a ellos también. Entonces, Elena, tú podrías decir que eres una persona inútil por intentar repartir las tareas
con la gente de tu entorno y así poder dar más responsabilidades a tus hijos y además hacer cosas para poder cuidar tu salud? Hombre, visto así, podría decir que no soy inútil, ¿no? Además es eso, podría conseguir más tiempo para mí, ¿no? Esas Y son las para- ventajas que puedes ver Sí. a la hora de ver así la situación. Sí, sí, lo podría ver como una ventaja. Además ayudaría a los niños a que fueran madurando, ¿no? Vale. Te voy a mandar unos autorregistros para casa, ¿de acuerdo? En los que vas a apuntar, es un poco distinto al que me los has traído, ¿vale? Vas a apuntar la situación, el pensamiento que tienes y un posible pensamiento alternativo, como lo que hemos estado haciendo ahora, Ah, vale, ¿vale? vale. Acabamos de ver un ejemplo de reatribución y conceptualización alternativa. Cogemos un pensamiento de la paciente, en este sentido, de inutilidad y carga familiar, y damos una posible alternativa al mismo. Bien, les envío nuevamente el enlace de este video, el ejemplo de la reestructuración cognitiva. Bien, entonces una vez que nosotros le enseñamos al paciente a realizar el debate, ¿no? Como también lo hemos visto, le planteamos las preguntas y terminamos con un pensamiento alternativo, le vamos a dar otro autorregistro, que es similar, pero va a diferir en algunas secciones. Bien, ¿en qué consiste este nuevo autorregistro? A ver, la paciente o el paciente va a escribir la situación, lo mismo, las emociones, lo va a estimar del 0 al 10 o del 0 al 100, dependiendo, los pensamientos automáticos frente a la situación y va a realizar su propio debate de manera autónoma. ¿Bien? ¿Qué evidencias apoya el pensamiento de alta tensión y qué evidencias no apoya el pensamiento de alta tensión? Si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión propia del debate que le ayuda al consultante a cuestionar este pensamiento, también le podemos agregar otra sección. Bien, una vez que realiza este debate de manera ya autónoma, tendrá que escribir los pensamientos alternativos, pensamientos equilibrados. Bien, y finalmente, estimar las emociones. Primero de esta columna y después las nuevas emociones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en un inicio sentí tristeza en un nivel 10, quizás acá sentí la tristeza, perdón, acá en la última sección, la tristeza lo voy a calificar con un 2. Bien, pero ahora estoy sintiendo probablemente calma en un nivel 8. ¿Sí? Y esta última emoción es debido a este nuevo pensamiento alternativo. Bien, entonces de esta manera vamos a darle o brindarle este nuevo autorregistro a los consultantes. Bien, si tienen alguna duda, alguna consulta, chicos, recuerden que lo pueden escribir también a través del chat para resolverlos. Vamos a ver otra herramienta que es la técnica de las autoinstrucciones. Esta herramienta, esta técnica, permite modificar el diálogo interno cuando la persona está realizando alguna actividad o está afrontando una situación. Por lo tanto, se utiliza cuando la persona se dice a sí mismo comentarios negativos, inapropiados, juzgadores, autodemandantes, destructivos. Bien, entonces es una herramienta muy útil, muy buena, ¿bien? Que permite al paciente afrontar la situación de manera más sana. ¿Bien? Entonces, primer paso es identificar el problema, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la actividad que voy a llevar a cabo? Segundo paso, la aproximación del problema. ¿De cuántos elementos o recursos dispongo para realizar
dicha actividad o para afrontar la situación. Tercer paso, voy a focalizar la atención. Voy a prestar netamente la atención a ese momento cuando esté ejecutando la actividad o afrontando el evento. ¿Bien? Cuarto paso, el autorrefuerzo, que es importante. Tengo que aprender a felicitarme por las cosas que voy haciendo bien. Puede ser antes, durante y también después de haber ejecutado la conducta o la actividad. Por otro lado, podríamos cometer algún error, por más que mi atención estuvo focalizada. Puede ser que cometa un error porque es parte de. Entonces, si ocurre tal cosa, voy a darme autoinstrucciones, es decir, frases que me ayudan para afrontar el error, que van a ser totalmente distintas a las primeras frases que yo me decía, como por ejemplo, no soy útil, no sirvo ni siquiera para hacer esto, no funciono, ya cometí un error. Entonces, esto quiere decir que no sirvo ni siquiera para poder realizar esta actividad. Bien, esas verbalizaciones las cambiamos a otras más positivas, más realistas. Si cometo un error, voy a intentar corregirlo. Y si no lo consigo la próxima vez, lo haré mejor. Un error no me define. Bien, también realizamos la autoevaluación. Tengo que fijarme en cómo voy haciendo las cosas. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué no voy a modificar? Bien, y el autorrefuerzo. No solo reforzarnos por el resultado, sino también en el proceso. No siempre, nosotros sabemos que no siempre las actividades o los resultados van a ser como nosotros esperamos, por X o Y factor o estímulo o influencia. Pero tenemos que enseñar al paciente a que éste pueda autorreforzarse en el proceso, que pueda reconocer y valorar el tiempo, el esfuerzo, sus habilidades, sus capacidades, su perseverancia, su constancia al momento de realizar la actividad. ¿Bien? A ver, un momentito. Ya. Vamos a ver un pequeño video acerca de las autoinstrucciones. El entrenamiento en las mismas, ¿ya? A ver, un momento. En este último vídeo, como en los anteriores, vamos a trabajar con estrategias de afrontamiento para trabajar el pensamiento. Y en este caso lo haremos con las estrategias de autoinstrucciones. El entrenamiento en autoinstrucciones es un diálogo interno con nosotros mismos que consiste en guiar la planificación de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir o a pensar. En momentos difíciles como en el que nos encontramos ahora mismo, en ocasiones establecemos un diálogo interno negativo con nosotros mismos, lo cual incrementa todavía más el malestar. A diferencia de los vídeos anteriores en los que aprendimos a cambiar estos pensamientos negativos, el entrenamiento en autoinstrucciones se trata de poder contrarrestarlos para así poder afrontar correctamente la situación. En resumen, se trata de establecer unas verbalizaciones internas adecuadas para guiar con éxito nuestra conducta. Este entrenamiento en autoinstrucciones se basa en que cada situación tiene 3 fases. En primer lugar, la primera fase es la fase de preparación y es todo lo que nos decimos antes de enfrentarnos a la situación. En segundo lugar, tenemos la fase de enfrentamiento, que es la fase en la que estamos afrontando la propia situación. Y en tercer lugar, tenemos la fase de resolución, que es lo que nos decimos cuando ha pasado, cuando se ha resuelto la situación. Podemos elaborar una lista de mensajes para repetirnos antes, durante o después de enfrentarnos a la tarea que nos causa temor. Estos mensajes nos los repetiremos en voz alta o a nosotros mismos.
siempre tenemos que tener en cuenta que deben cumplir las siguientes características. Deben ser frases cortas, frases que nos impliquen en la actividad que vamos a realizar y deben estar adaptados siempre a nuestro vocabulario y a nuestra forma de expresarnos. Las enunciaremos también en un marco realista y con un carácter positivo. A continuación veremos algunos ejemplos de estrategias de autoinstrucciones, pero recuerda que lo más importante de todo es que sean personalizadas y que estén adaptadas a ti mismo para que te sean de una máxima utilidad. Para el antes. Estar nervioso es normal con todo lo que está pasando. Intentaré respirar lentamente para calmarme. No puedo controlar todo en la situación, pero sé que puedo hacer esto, y me centraré en esto. Puedo hacerlo, ya me he enfrentado con esto antes y lo he superado otras veces. Si lo necesito, pediré ayuda a alguien. Para el durante. Voy a centrarme solo en lo que ocurre aquí y ahora. Primero tengo que hacer esto, ahora voy a hacer esto y lo siguiente es esto. Lo estoy haciendo bien, puedo soportar esto. Siento ansiedad, es normal. Voy a respirar profundamente 2 veces y continuar. Para el después. Lo he hecho muy bien. Hoy he hecho un buen trabajo. No he logrado esto, pero sí he podido hacer esto. Esto es algo valioso. Después de esto, me merezco un descanso. Tengo derecho a sentirme así ante esta situación. Esto me servirá para futuras situaciones. Con estos ejemplos o con tus propios recursos, genera tu propia lista de mantras de afrontamiento. Puedes además utilizar refranes, frases hechas que te ayuden en la vida diaria y que sean más fáciles de repetir, y practícalas también todos los días. Las puedes combinar con otras técnicas de afrontamiento como por ejemplo ejercicio físico, relajación o mindfulness. Recuerda que los pensamientos o las emociones desagradables son totalmente normales en esta situación y que las autoinstrucciones no sirven para eliminarlos, sino que sirven para afrontarlos de una mejor manera y que no interfieran en nuestra vida. Esperamos que este vídeo y los anteriores te hayan sido de utilidad. Bien, entonces hemos visto el entrenamiento en autoinstrucciones. Es una herramienta muy buena que, como les mencionaba, ¿no? Ayuda a modificar el diálogo interno cuando afrontamos una actividad a una situación. Por otro lado, tenemos otra técnica denominada las tarjetas de apoyo. ¿En qué consiste? A ver, en esta técnica vamos a realizar tarjetitas pequeñas, ¿sí? En las cuales va a tener que el paciente estar leyéndolas constantemente, al menos 3 veces al día, para estimular pensamientos adaptativos, para que el paciente pueda integrar las técnicas, las estrategias en diferentes situaciones. Entonces, consiste en 2 partes. La primera parte, ¿sí?, de la tarjeta, vamos a escribir los pensamientos más adaptativos después de haber llevado a cabo el debate. Bien, entonces cuando el paciente no pueda evaluar los pensamientos automáticos perturbadores, puede leer una tarjeta de apoyo que ha preparado junto con el psicoterapeuta de manera anticipada. Bien, y la segunda parte se realizará toda una lista de técnicas que el paciente puede utilizar cuando se encuentre en una situación difícil. Entonces, esta es una tarjeta. Esta es la parte número 1 y esta es la segunda parte. Bien, es la misma tarjeta, ¿sí? Solo que están divididas, ¿ya? Pero es la misma tarjeta. Es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Entonces, en la parte de adelante vamos a escribir los pensamientos funcionales, ¿no? Pensamientos más flexibles.
más saludables. Por ejemplo, es posible que piense que no pueda hacerlo, pero quizás eso no sea verdad. Tal vez es difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. Bien, entre otros pensamientos. Lo hacemos todo varias tarjetitas para que la persona lo tenga a la mano. Bien. Y en la segunda parte, estrategias para cuando esté ansioso. Por ejemplo, escribir mis pensamientos, llamar a una amiga, salir a correr, hablar en voz alta, lavar mi rostro con agua helada, quizás hablarme en el espejo, escuchar música, ¿sí? Alguna estrategia que le funcione al paciente para cuando esté ansiosa o ansioso o en cualquier otra situación difícil. ¿Listo? Por otro lado, también podemos juntar la técnica de las autoinstrucciones con la técnica de las tarjetas de apoyo. Es decir, en las tarjetas va a haber una sección en donde pueda establecer estas frases cuando esté afrontando una actividad. ¿Bien? Tenemos la técnica de distracción y refocalización, la cual permite refocalizar la atención, refocalizar el foco de atención a un estímulo externo. Bien, y es útil sobre todo para tener un control inmediato de los síntomas propios de la ansiedad, la rumiación o el correcto. De este modo, junto con el paciente, en una sesión, vamos a hacer toda una lista de distractores que sean funcionales para el consultante. Por ejemplo, si yo ya siento y percibo síntomas de rumiación, de ansiedad, tengo a la mano toda la lista de distractores. Hacer ejercicios, salir a correr escuchando música, mirarme al espejo y decirme frases positivas, realizar actividades mentales como operaciones matemáticas, crear un cuento, realizar la fórmula del 5 4 3 2 1, cambiar de situación, cambiar de actividad. Bien, entonces hacemos toda una lista de distractores que le sean funcional al consultante, al paciente. Bien, antes de ver esta técnica de la toma de decisiones, vamos a ver un pequeño video sobre, a ver un momentito, sobre la distracción de pensamiento. ¿Ya? Un momentito, por favor. Hablaros de algunas técnicas de distracción que pueden ayudaros a reducir los síntomas ansiosos. Cuando una persona sufre problemas de ansiedad, bien sean ataques de pánico, agorafobia, fobias, ansiedad generalizada, a menudo se encuentra desbordado por los síntomas de ansiedad y no tiene muchos recursos para saber cómo parar eso, ¿no? Cuando empieza a preocuparse mucho por un determinado suceso, por un síntoma que está sintiendo, etcétera. Es importante ahí tener recursos, cosas que nos pueden ayudar a ese pico de ansiedad que va subiendo, poder llevarlo a un estado basal. Hoy vamos a hablaros de las distracciones. Las distracciones son muy importantes, tener la capacidad de salir, de sacar el foco de atención de la ansiedad, porque eso nos va a permitir tomar distancia con lo que está sucediendo y salir de ese círculo vicioso de la ansiedad en el cual cuanto más ansiosos nos sentimos, más síntomas físicos generamos y esos síntomas físicos a su vez, como los interpretamos de manera catastrófica, nos producen más ansiedad. Entonces, para salir de ese círculo vicioso tenemos que hacer algo y una de las cosas que podemos hacer es aprender a distraernos, a sacar nuestra mente del foco de atención o de preocupación y ir a otra cosa.
¿Cómo podemos lograr estas distracciones? Pues con tareas que requieran esfuerzo mental. Porque yo por mucho que me ponga a hojear una revista, si tengo una preocupación muy fuerte o tengo un síntoma muy fuerte, no voy a estar concentrado en eso. Voy a seguir con lo mío. Tiene que ser cosas que requieran mucha atención o un determinado esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, las tareas numéricas, ¿no? Si yo intento contar desde 100 hasta 0, de 3 en 3, eso requiere un esfuerzo cognitivo bastante importante. Tengo que estar muy concentrado. ¿Qué quiere decir? Que mi cabeza, mi atención va a estar puesta en esa tarea de contar, ¿no? De 3 en 3 hacia abajo, y voy a sacarla de la ansiedad. Esa sería una de las estrategias que podemos utilizar. Otra estrategia que también funciona bastante bien y se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar es describir un objeto, describir algún objeto que tengamos en la habitación en la que estamos con todo lujo de detalles. Imaginaos que estamos con una persona que no puede ver dónde estamos y queremos que sepa exactamente lo que hay a nuestro alrededor. Si tenemos que describir una lámpara, diremos el color, la textura, la forma, cómo deja pasar la luz, el estilo. Daremos toda la información necesaria para que la otra persona imaginaria se haga una idea de lo que estamos viendo. Esto también requiere bastante atención y nos ayuda a distraernos de la ansiedad. ¿Qué otros recursos podemos usar? Por ejemplo, llamar por teléfono a alguien. Cuando yo estoy en una conversación telefónica, eso implica que tengo que estar atento a lo que la otra persona me dice y darle feedback y requiere también bastante atención. Por lo tanto, en un momento en que yo siento que estoy elevando los niveles de ansiedad y que puede que vaya a ir a peor o tener un ataque de pánico, coger el teléfono y llamar a alguien y mantener una conversación durante unos minutos me puede ayudar a sentir menos ansiedad. En general, cualquier técnica, cualquier actividad que requiera mucha atención me puede servir. Pero cada uno tenéis que encontrar la vuestra. Hay personas que en ese momento se ponen a hacer un sudoku o un crucigrama o una sopa de letras porque eso les entretiene y les hace dejar de estar pensando o rumiando. Así que aprender a distraer la mente y a redirigir nuestra atención a algo menos dañino que los síntomas ansiosos o los pensamientos catastróficos puede sernos de gran ayuda cuando sentimos que estamos desbordados por la ansiedad. Espero que lo pongáis en práctica y nos vayáis contando si os funciona. De psicoactiva, una técnica llamada detención del pensamiento, que nos va a ayudar a parar o a cortar con esos pensamientos o preocupaciones constantes e intrusivas que a veces tenemos y que no sabemos cómo desprendernos de ellos. Una de las características de la ansiedad, sobre todo de la ansiedad generalizada, es la presencia de preocupaciones constantes. La persona a menudo está todo el tiempo, durante todo el tiempo, preocupándose por algo, preocupándose por cosas de la vida cotidiana, cosas que pueden parecer desde fuera poco importantes, pero para la persona que sufre ansiedad son muy graves y muy invasivas y se convierten en pensamientos obsesivos. Podemos utilizar una técnica que se llama detención del pensamiento, que consiste en intentar tener un poco de control sobre ese desorden y esa invasión y ese bombardeo de preocupaciones constantes. En primer lugar, vamos a buscar un momento del día en el que se va a convertir en nuestro momento de preocuparnos. Vamos a buscar ese momento de manera realista, que sea un momento en el que estemos en casa, tranquilos, pues no sé, pues cuando me levanto por la mañana y tomo el café y creo que ahí puedo tener un rato para preocuparme. O después de comer o en la noche. Es mejor si no es muy tarde cerca de la noche porque puede que nos quedemos enganchados y nos llevemos a dormir esas preocupaciones. Así que preferiblemente que sea en otro momento del día. Y vamos a tener una libreta o un cuaderno en el que vamos a apuntar las preocupaciones. Esa es la primera parte, elegir el momento de preocuparse y tener un cuaderno donde apuntaremos las preocupaciones. Y la segunda parte es, en el momento en que lleguen los pensamientos intrusivos, en que nos veamos machacados por preocupaciones, angustiados constantemente, vamos a parar. Vamos a decirnos una palabra que nos sirva a nosotros para decir, stop, paro con esto, paro de preocuparme ahora. Y postergar al momento de preocuparnos, a ese momento que nosotros hemos reservado en el día, esa media hora en el que vamos a poder preocuparnos todo lo que queramos y regodearnos en nuestras preocupaciones, en nuestros males y en todo. Pero vamos a tratar de postergar las preocupaciones constantes al momento de pensar. Es importante que busquéis una palabra clave. Puede ser para, puede ser stop, cada uno elige la suya, ¿no? Porque va a ser la manera en que yo, cuando me doy cuenta de que estoy enganchado, de que estoy dándole vueltas a un problema, a una preocupación, a algo que en este momento no puedo abordar,
yo ser capaz de darme cuenta de que estoy enganchado ahí y decirme a mí mismo, stop, y dejar para otro momento, para el lugar de pensar en el que yo ya me voy a tomar mi tiempo para preocuparme y escribir por escrito todas las cosas que me angustian, me preocupan y me agobian. Dicho así, puede sonar muy fácil, pero la mente no es tan graciosa, ¿eh? Cuando nosotros le digamos stop, vamos a pensar luego en esto, ahora relájate, va a seguir haciendo lo que le dé la gana, es decir, se va a quedar enganchada con esos pensamientos. Y aquí es donde podemos utilizar esas técnicas de distracción que habíamos explicado en anteriores vídeos. Es decir, voy a redirigir la atención de mi mente a otra cosa, la voy a sacar de esa preocupación invasiva y que me estaba molestando. Con lo cual, la manera adecuada de hacerlo es stop. ¿M? Vamos a postergar las preocupaciones al momento de preocuparse y vamos a poner en marcha alguna técnica de distracción que nos ayude a realmente apartar la mente de esos pensamientos negativos, quejosos y dañinos. Así que, bueno, un poco sería ese el mecanismo, ponerlo a prueba, practicadlo y sed constantes con el momento de preocuparse, porque es un momento que vosotros vais a reservar para poner por escrito. Y además es muy importante que lo pongáis por escrito, porque al escribir hacemos un ejercicio mental diferente, más profundo, de reflexión, y bueno, nos puede servir mucho terapéuticamente para ver por escrito esas preocupaciones, leerlas al día siguiente y probablemente se vean con más distancia, y con más posibles soluciones que cuando son simplemente pensamientos obsesivos ahí dando vueltas y sin una finalidad, sin una solución posible. Ponedlo en práctica y contadnos. Bien, chicos, les envío entonces el último enlace del video. Bien, vamos a ver otra técnica, la toma de decisiones. Esta herramienta permite mucho el hecho de analizar las consecuencias positivas y las consecuencias negativas y cómo me voy a sentir frente a dichas consecuencias. Bien, entonces vamos a hacer una lista de las ventajas y las desventajas. Evaluamos cada uno de de estos ítems, y llegamos a la conclusión de la opción más conveniente para el paciente, ¿ya? Por ejemplo, una paciente tiene que viajar porque ganó una beca de estudios, pero se tendría que mudar a otro país. Entonces, en la parte superior, en una hojita, en la parte superior, colocamos la opción de mudarse para estudiar, ¿sí? La decisión. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esta decisión. Las ventajas, por ejemplo, serían que le permitirá conocer otras personas, conocerá una nueva cultura, se abrirá puertas para su carrera profesional, no gastará en comida, pasajes ni alojamiento y estará tranquila económicamente. ¿Bien? Son las ventajas frente a la opción de mudarse a otro país. ¿Cuáles son las desventajas? Que en un inicio voy a estar sola y que voy a extrañar a mi familia. Bien, después de haber realizado la lista, vamos a puntearlo, ¿sí? Es decir, va a establecer un puntaje de qué tanto o de qué tan significativo sería esto, ¿sí? ¿Qué tanto le va a afectar? Qué tanta importancia para el paciente le otorga a cada una de las opciones o de los ítems, ¿sí? Por ejemplo, que me permitirá conocer a otras personas, si es importante, si es significativo y va a tener quizás un impacto en mí. Del 0 al 100 en un nivel 70. Conocer una nueva cultura también es importante para mí en un nivel 70. Que me abrirá puertas para mi carrera profesional en un nivel 100. Que no gastaré comida en pasajes ni alojamiento en un nivel 90. Y que estaré tranquila económicamente es importante para mí en un nivel 100. ¿Listo? Va a realizar toda la suma de todos los puntajes, realizan la suma. Igual, el mismo procedimiento con la lista de las desventajas, ¿no? 40 y 80. Realizan la suma y
le preguntamos, si esto lo ponemos en una balanza, ¿cuál sería la mejor opción? En este caso sería quizás mudarse para estudiar, ¿no? Y aprovechar esta beca. Te preguntamos, ¿cómo te vas a sentir con estas consecuencias? Porque sí, habrá consecuencias de que, por ejemplo, en un inicio estarás sola. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a gestionar esa situación o las emociones que surjan? ¿Qué vas a hacer? Bien, entonces vamos como que un paso adelante frente a las posibles consecuencias que va a afrontar. Bien, ahora, ¿pueden haber otras consecuencias? Sí. Y aquí tenemos que enseñarles a los consultantes, perdón, a los consultantes de que sean un tanto más realistas al momento de enfocarse en las situaciones. Si yo me quedo y solo focalizo mi atención en lo negativo, no voy a poder ver y gozar y sentirme bien con todo lo positivo del viaje o de conocer nuevas personas, de conocer nueva cultura, porque yo probablemente solo me esté enfocando en lo negativo, ¿sí? Hay una metáfora muy bonita que les comento y que también les platico a mis consultantes, que el hecho es, por ejemplo, imagínate que tú estás ingresando a una exposición de arte, a un museo, y bueno, hay varias obras de arte, ¿no? Diferentes tipos de obras de arte, pero tú solo te estás fijando en la que no te gusta, en la que no te agrada, no te hace sentir quizás emociones más agradables y no te estás permitiendo fijarte en las demás esculturas, en las demás obras de arte, porque solo te estás permitiendo fijarte en esta, la que no te gusta precisamente. Pero si amplías un poquito más tu horizonte, tu visión, vas a observar diferentes tipos de belleza y las vas a disfrutar, las vas a gozar, te vas a sentir bien, feliz y satisfecho. Pasa lo mismo aquí, ¿no? Si tú te focalizas solo en lo negativo, ¿no? De toda la situación, no te vas a permitir disfrutar de lo demás. ¿Bien? Entonces siempre hay que concientizar esto a nuestros consultantes. Por otro lado, también tenemos el termómetro emocional, que lo podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, en este casito también lo utilizo con personas con depresión, en el cual va a tener que registrar cómo se siente, ¿no? De lunes a domingo, dentro de una escala del 1 al 10. 1 es sumamente peor y 10 es mejor, ¿no? El mejor estado de ánimo que tenés. Entonces va a tener que colocarlo, por ejemplo, el día de lunes en un 4, el día martes en un 5, el día miércoles en un 8, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Bien? Después de haber tomado una decisión o si quieren ver la predominancia de las emociones, es útil. ¿Sí? Como les digo, yo también lo utilizo en el caso de depresión para observar cómo está el grado de sus emociones, ¿no? De su termómetro emocional, si se siente un poco mejor o estamos aquí en el 1, en el 2 o en el 3 o en el 5, ¿no? En estas escalas. Bien. Algunas preguntas para analizar el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, de algo, ¿me sirve de algo darle vueltas de manera improductiva a este pensamiento? ¿Me ayuda a darle vueltas y más vueltas? ¿Cómo incide mi forma de pensar en mis relaciones sociales, en mis relaciones familiares, en mi trabajo, en mi estado de ánimo, en mi relación de pareja? Me gustaría que las cosas fueran de otra forma, pero sería trascendente para mí. Me limitaría, me daría la felicidad que quiero.
¿Sería un contratiempo o sería una cosa realmente grave? ¿Sería una circunstancia desagradable, insuperable este pensamiento? Bien, entonces son algunas preguntas que también pueden realizar para eh, hacer el debate con los pacientes. No tengo evidencias, qué datos confirman este pensamiento, me hace falta información, ¿sí? Estoy exagerando. ¿Listo? Y bueno, las autoinstrucciones que ya hemos visto, ¿no? Yo particularmente les hago a mis pacientes un PDF, como ven aquí en pantalla, y les entrego para que tengan las pautas más específicas. ¿Sí? Sí, chicos, si hay alguna duda, alguna consulta, no olviden que lo pueden escribir también en el chat. Bien, ahora tenemos aquí una herramienta, ¿sí? Que son los objetivos SMART. ¿En qué consiste? Más que herramienta, bueno, claro, es una técnica que le permite al paciente y a nosotros también el hecho de plantear objetivos que sean más realistas, que sean posibles, que tengan tiempo, que sean relevantes y que pueda ser cuantificable. Bien, que es prácticamente los objetivos SMART, ¿no? Es decir, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Esos objetivos los podemos plantear de la rueda de vida, ¿no? Recordemos que la rueda de vida también lo hemos visto en la sesión anterior, perdón, en la segunda sesión. ¿No? Recordemos que este es el 0 y este es el 10 y le preguntamos qué tan satisfecho te sientes del 0 al 10 en cada área, ¿no? En el área del trabajo, en el área de infraestructura física, ocio, familia, salud física, etc. Bien, y el paciente va a tener que dibujar su propia rueda de vida. Una vez que dibuja, le preguntamos, ¿en qué área te gustaría trabajar primero? ¿No? ¿Por qué te gustaría trabajar? ¿A qué nivel te gustaría llegar? ¿Bien? Entonces vamos a plantear metas de forma gradual, ¿bien? Para subir el nivel de satisfacción. Ahora, aquí nosotros podemos hacer una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero trabajar en mi desarrollo personal. Bien, entonces, ¿qué metas te gustaría plantear para que tú sientas mayor satisfacción en esta área? ¿No? Bueno, primera meta, quizás leer más libros. Segunda meta, meditar. Tercera meta, quizás inscribirme a cursos de desarrollo personal. ¿Sí? Todas las metas que ella o él quiere plantear. Y vamos a jerarquizar, pero no mucho por importancia, sino por dificultad. ¿Cuál es de estas 3 o 4 o 5 metas, cuál crees que es más fácil con la que podríamos iniciar? ¿No? Quizás con esta. Después con esta y por último con esta. Hacemos la jerarquía. Una vez que hacemos la jerarquía, los convertimos en SMART, en objetivos SMART, ¿no? Por ejemplo, leer libros. Esa es mi meta. ¿Es específico? No. ¿Es medible? Sí. ¿Es alcanzable? No sabemos cuántos libros. ¿Es relevante? Sí. Y no le hemos puesto un tiempo. Entonces lo convertimos. Voy a leer un libro, ¿sí? Un libro al mes. ¿Es específico? Sí. ¿Es medible? También, ¿cómo voy a medir? Quizás cada día estaré leyendo 5 páginas, 2 páginas, depende. Alcanzable también es un objetivo real. Es relevante, sí. Considero que sí es relevante porque me va a ayudar a elevar el nivel de satisfacción. Es temporal, tiene tiempo, sí, porque le dije en un mes. Bien, entonces, una vez que planteamos, le decimos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu primer paso?
¿Cuál va a ser tu primer paso? Voy a seleccionar el libro. Ya, ese es el primer paso. ¿Cómo te vas a acordar de este primer paso, que es seleccionar el libro? ¿Cómo vas a medir tu avance de este primer paso? ¿Qué vas a hacer si te desmotivas en llevar a cabo este primer paso, que es seleccionar el libro, nada más? ¿Qué significa para ti este objetivo? ¿Y qué te motiva? ¿Bien? ¿Listo? Algunas otras preguntas que podemos ayudarnos son las siguientes. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Quién está involucrado? ¿En qué espacio físico voy a trabajar para conseguirlo? ¿En qué plazo de tiempo debo alcanzarlo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas, que es el FODA personal? ¿Qué beneficios que tendré si lo consigo? ¿Tengo las habilidades necesarias para alcanzar este objetivo? Si no las tengo, ¿podría desarrollarlas? ¿Qué haré para desarrollarlas? ¿Este objetivo es realista considerando el tipo o extensión del contenido? ¿Estoy considerando mis debilidades y mis habilidades? Bien, pues son preguntas que también le ayudan al paciente para realizar su objetivo. Pero recordemos, estamos iniciando solo con uno, porque ¿qué pasa si nosotros iniciamos con 5 objetivos y no cumple ninguno? ¿Qué va a suceder? El paciente se va a frustrar, precisamente porque no va a cumplir uno y va a estar en este círculo de pensamiento diciendo que, bueno, no sirvo ni siquiera para realizar estos objetivos, que es leer 5 páginas al día, por ejemplo. Bien, entonces es uno por uno y de esta manera también estamos trabajando en la autoestima, parte de reforzamiento de sus pensamientos positivos. Bien, probablemente haya creencias limitantes, creencias irracionales, también vamos a debatir, ¿no? O por el contrario, también realizamos las técnicas que vimos en la sesión anterior. Por ejemplo, exposición, la exposición simbólica, la exposición en vivo de manera gradual, la desensibilización sistemática, podemos utilizar la respiración profunda, podemos utilizar las tarjetas de apoyo, las autoinstrucciones, ¿sí? Son varios recursos que le entregamos al paciente para llevar a cabo sus objetivos. Bien, vamos a ver el último video acerca de 2 preguntas para manejar los pensamientos negativos. Bien, con ello terminamos nuestra sesión. A ver, un momentito. Vamos a ver en este vídeo 2 preguntas que nos pueden ayudar a manejar esos pensamientos negativos que a veces nos perjudican. Muy a menudo las personas tenemos 2 tipos de errores cognitivos o distorsiones cognitivas, que en otros vídeos hemos explicado qué eran, que con mucha frecuencia nos pueden venir a la mente y nos hacen daño. Uno de ellos es el pensamiento catastrófico o la anticipación catastrófica, es decir, en cualquier situación anticipamos que el desenlace o el final o lo que nos va a reportar esa situación va a ser algo negativo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que dar una conferencia y empezamos a pensar que seguro que va a salir mal, que vamos a hacer algo incorrecto, que nos va a caer el vaso de agua o que vamos a olvidar lo que teníamos que decir. Este tipo de pensamientos catastrofistas lo que producen es una respuesta de ansiedad. Si yo pienso que voy a hacer todo eso mal, lógicamente me voy a poner muy nervioso, voy a tener miedo, miedo escénico o fobia social, y mi desempeño desde ese estado que voy a crear de ansiedad, pues probablemente sea negativo. Voy a estar nervioso, voy a estar inhibido o voy a estar estresado.
en realidad ahí lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es rebatir ese pensamiento catastrófico, porque ese pensamiento catastrófico es una adivinación que yo estoy haciendo, no se basa en la realidad. Yo no sé lo que va a pasar, a lo mejor la conferencia me sale estupenda. ¿Cómo puedo decirle a mi mente, oye, espera, vamos a ver este pensamiento que tiene de veraz, ¿no? Que tiene de racional y de creíble y si realmente puedo hacer caso o no de él? Pues una pregunta que nos podemos hacer ahí para estirar un poco del hilo y ver ese miedo tan grande, ¿no?, que nos genera esa anticipación catastrófica, si tiene algo de cierto o no, y en caso de que fuera cierto, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Así que repetirse esa pregunta y ir tirando del pensamiento nos puede ayudar. En esa situación concreta, imagínate que estoy dando una conferencia y de repente me quedo en blanco y no sé lo que tengo que decir. Vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar en esa situación? Pues lo peor que puede pasar es pues, que haga el ridículo, que se rían de mí. Vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar si haces el ridículo? Pues que piensen que soy tonto, bueno, o poco profesional. Vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar si piensan eso? Pues no sé, que yo me ponga muy nervioso y oiga las risas de la gente y abandone la conferencia. Bueno, eso es bastante improbable, ¿no?, que llegues a ese extremo, pero bueno, imaginemos que realmente te levantas y llegas a irte de la sala. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que ya nunca me vuelvan a llamar en ese sitio para dar una charla. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, que esas personas ya quedarán descontentas y no me llamarán más. Pero al final, casi siempre al final de esa pregunta, lo peor que puede pasar es nada, o nada lo suficientemente grave e importante como para todo el miedo que teníamos. Es un ejemplo, pero esto se puede aplicar en cualquier tipo de pensamiento catastrófico. Y siempre repitámonos esa pregunta. Al final, lo peor que puede pasar en esa situación hipotética, en la que se tienen que dar un montón de circunstancias negativas para que las cosas salgan realmente tan mal como esperamos, pues bueno, al final la consecuencia no sería tan grave. Incluso si llegaran a despedirnos, o llegáramos a tener una ruptura de pareja, o llegáramos a tal, pues bueno, el ser humano tiene capacidad para afrontar eso. Pues afrontaríamos esa situación, pasaríamos el duelo y seguiríamos adelante. Es decir, estar anticipando de esa manera no nos aporta nada. Otro tipo de pensamiento que con mucha frecuencia tenemos las personas, o de error cognitivo, es la adivinación del pensamiento del otro, o la lectura de la mente. Yo doy por hecho que el otro, no sé, que a fulanito le caigo mal. Ya está, pienso que le caigo mal y entonces me quedo con eso. Ahí nos puede ayudar a preguntarnos qué evidencia tenemos de eso. Es que a Hugo le caigo mal. ¿Qué evidencia tengo de que a Hugo le caigo mal? Voy a buscar cosas objetivas, pruebas que pueda ver yo y que pueda ver el que tengo al lado. Pruebas de que a Hugo le caemos fatal. ¿Te ha mirado mal? ¿Te ha hecho un mal gesto? Ah, no, tal. ¿Te ha dicho algo feo? ¿Te ha hablado de ti a tus espaldas? Ah, no, que yo sepa no, pero yo noto que le caigo mal. ¿Pero cómo lo notas? Pues no lo sé, pero yo estoy segura de que le caigo mal. ¿Vale? ¿Qué evidencia tienes? Cuando te preguntas eso varias veces, te das cuenta de que muchas veces en realidad no tienes ninguna evidencia. Estás tú interpretando señales del otro que pueden significar otra cosa, porque la comunicación es complejísima, te estás cogiendo a eso y realmente no estás buscando pruebas objetivas. Entonces, bueno, pues las cosas hay que asegurarse, hay que preguntarlas, hay que comprobarlas. No podemos basarnos en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es muy creativo y nos puede hacer mucho daño. Si yo quiero saber si a Hugo le caigo mal, pues le puedo preguntar directamente, oye, Hugo, noto que, no sé, algo, ¿nos pasa algo entre nosotros? ¿Hay algún problema? Y ya está, y salimos de dudas. Pero no dar por hecho todo lo que nuestra mente piensa. Porque nuestra mente, como hemos dicho muchas veces, es muy creativa, en lo bueno y en lo malo, y nos puede conducir a muchos errores que nos pueden dificultar las relaciones sociales o hacernos sentir mal innecesariamente. Así que acordaros de estas dos preguntas. ¿Qué evidencia tengo de que algo que yo estoy pensando, sospechando o dando por hecho es así? Y por evidencia me refiero a prueba observable, a algo que yo pueda realmente demostrar. Y la otra pregunta, cuando me atasque en situaciones en las que yo creo que van a salir muy mal o que va a ir todo muy mal, pensar que, bueno, ¿qué sería lo peor en el caso de que mi pronóstico se cumpliera? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Y a partir de ahí, a ver a dónde nos conduce el pensamiento. Bien, chicos, les envío entonces nuevamente el enlace y les voy a enviar otro acerca de cómo tener pensamientos más realistas, más adaptativos. Este último enlace que les estoy enviando es precisamente del que les comentaba. Bien, bueno, si hay alguna duda, alguna consulta, lo podemos resolver. Si todo está claro, bueno, con eso pues terminamos ya nuestra
cuarta clase que hemos visto técnicas cognitivas y ya en la última estaremos viendo otras herramientas para fomentar la autoestima, ¿no? Que es un tema fundamental que yo particularmente dentro de mi experiencia he podido observar a muchos jóvenes, adultos y adolescentes que les cuesta trabajar en este punto, ¿no? De la autoestima, de la gestión de las emociones, del autoconocimiento, de no saber realmente quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, cómo sé y cómo no sé gestionar mis emociones, ¿bien? Y que todo esto pues se va aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces hay algunas herramientas técnicas que nosotros podemos facilitar a los consultantes de modo que desarrollen y fortalezcan estos aspectos claves en el desarrollo personal y en salud, sobre todo en la salud mental de las personas. Bien, perdón chicos. Bueno, con esto entonces terminamos ya nuestra cuarta clase. Los espero el día miércoles a la misma hora, que estaremos viendo ya el último tema correspondiente al curso de terapia cognitiva conductual. Y nuevamente, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, chicos, que es importante o algún comentario, cualquier eh, opinión, también lo podemos plasmar a través del chat para que conozcamos y eh, aprendamos de todos. Bien, bueno chicos, con esto me despido, que tengan una bonita noche, no se retiren porque hay una actividad importante con nuestro coordinador. Por lo tanto, le doy el paso. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesora Mariana, por la clase brindada el día de hoy. Entonces nos estamos reencontrando el día miércoles en nuestra siguiente sesión. Estimados participantes, por favor.